Luego de un largo mes de espera, el capítulo 35 de Boruto True Blue Vortex está con nosotros. Posiblemente los cambios más grandes que modificarán el rumbo de la historia ocurran en este episodio, por lo que lo considero uno de los capítulos más importantes hasta ahora y que no pueden perderse. No solo por lo que pasa con Boruto y Sarada, y más importante aún, Kawaki y Koji, sino por lo que podría sugerir una extraña conexión entre Hura, Hidari, Sasuke y Naruto Uzumaki. Sí, nada parece tener sentido, pero es algo que me está haciendo mucho ruido y ahora lo veremos todo a continuación en el siguiente video de Naruto Boruto, Dos vórtices azules. El capítulo inicia con Hura y Hidari. El líder de los Shinjus, sin titubear, menciona que Mamushi ha desaparecido. A Hidari no parece importarle demasiado y Hura comienza a reflexionar sobre cómo la forma en que Mamushi vivió y terminó consumiéndose a sí mismo también podría considerarse una derivación del amor. Al no estar del todo convencido de su propia conclusión, Hura busca la opinión de Hidari sobre lo sucedido con Mamushi. Hidari responde que no pudo evitarse porque no hubo tiempo suficiente para rescatar su alma de espinas. Sin embargo, en el caso de Matsuri y Ryu, la historia fue diferente. Hura podría haberlas recuperado si hubiera querido, del mismo modo que lo hizo con él. Tras decir esto, Hidari le pregunta directamente a Hura por qué no lo hizo, o mejor aún, por qué se tomó la molestia de traerlo de vuelta. Aquí quiero que presten atención a la escena. Luego, cuando termine el capítulo, hablaremos. Y sí, mi idea es muy volada. Pero bueno, Hura guarda silencio ante la pregunta de Hidari y admite que nunca antes lo había pensado. Sin embargo, cuando intentó imaginar un mundo en el que Hidari no existiera, no pudo evitar sentirse solo. Hidari por un momento no dice nada. Hura le pide disculpas y le dice que no quería sonar extraño otra vez. Hidari responde que efectivamente sí, suena un poco raro. Hura le pide que le dé un respiro con esos comentarios, pero entonces Hidari agrega algo inesperado. Sí, es raro, pero curiosamente no se siente mal. Hura, con una sonrisa un poco tenebrosa, le pregunta si está hablando en serio. Mientras ambos conversan, Ada los observa y parece no entender exactamente de qué están hablando. Lejos de ahí volvemos a ver a Sarada, que sale de una tienda de anteojos. Recordemos que ahora necesita más graduación debido al deterioro de su visión provocado por el uso del Mangekyou Sharingan. De repente, un kunai cae frente a ella. Cuando levanta la vista, descubre que es Boruto, quien le hace una señal antes de alejarse volando. Sarada lo sigue por tierra mientras él continúa desplazándose por el aire. En otro punto de la aldea, Inojin conversa con Kashin Koji a través de una de sus ranas. Aparentemente le está preguntando sobre las 10 direcciones, cuándo suele activarse, si funciona mientras duerme, come o incluso cuando está sentado en el baño. La historia vuelve a cambiar de escenario, esta vez al laboratorio de Amado. Kawaki le pregunta qué son esas ranas y Amado le explica que se trata de versiones modificadas especialmente para su uso. Son herramientas científicas que puede controlar a voluntad. Kawaki le dice que le diga qué quiere y que seguro no lo hizo ir para mostrarle sus juguetes. Amado le muestra a Kawaki el sistema que regula sus capacidades de combate y podemos ver que la configuración actual es 85% de ataque y 15% de defensa. Kawaki, que tiene muy poca paciencia, le dice que ¿cómo que 85%? ¿Acaso estuvo desperdiciando poder todo este tiempo? Y que le dijo que pusiera el 100% en ataque. Amado le responde que no sea arrogante. En el momento más importante quedó completamente inutilizado y aún así tiene el descaro de pedir más poder que ni siquiera puede controlar. Ese 15% defensivo también es importante. Luego aclara que no está culpándolo por lo ocurrido durante la pelea contra Mamushi. De hecho, precisamente
por eso quiere hablar con él. Amado afirma que puede hacer que todo ocurra exactamente como Kawaki quiere. Mientras habla, los valores cambian automáticamente a 100% de ataque. No son simples números. Acaba de modificarlos en tiempo real. En ese instante, todo el poder de Kawaki está enfocado en el ataque, y Amado lo hizo a distancia mediante Gamako, la rana que se encuentra junto a él. Kawaki no entiende qué está ocurriendo. Amado le explica que puede cambiar sus configuraciones de forma remota e instantánea. Por ejemplo, normalmente podría mantener sus capacidades defensivas al 100%, incluso ante un ataque sorpresa. Así eliminaría cualquier posibilidad de quedar expuesto. Con el 100% en su defensa, como dijo en otras ocasiones, es casi inmortal. Y en el momento de atacar podría transferir todo ese poder al apartado ofensivo. Todo sucede de manera instantánea. Kawaki queda impresionado y pregunta si eso es realmente posible. Amado responde que siendo él quien diseñó el sistema, sí lo es. Claro que para esto, la pequeña rana deberá permanecer siempre a su lado. Él se encargará de administrar sus capacidades ofensivas y defensivas. En pocas palabras, de esta forma, Kawaki, sin objeción alguna, ha superado a Boruto. Amado explica que el sistema funciona de forma similar al control de chakra que utilizan los shinobis. Para alguien que valora más la eficiencia que el entrenamiento, resulta perfecto. Kawaki le dice que sí, no está mal y hace las cosas más fáciles de entender. Pero claro, nada es gratis. Amado le dice que si desea esta tecnología, hay una cosa que quiere que haga por él. Kawaki lo detiene y le dice que, para que le quede claro si está hablando de poner un karma en su hija, se niega. Eso va a pasar después de haber eliminado a los árboles divinos. Amado dice que no pretende tocar ese tema otra vez, lo entendió. Lo que necesita ahora es algo diferente y urgente. Mientras tanto, Sarada finalmente alcanza a Boruto. El rubio le pide disculpas, pensó que hablar dentro de la aldea sería demasiado complicado. Sarada responde que debe ser cómodo para él poder desplazarse volando de un lugar a otro. Boruto le pregunta si ahora puede ver mejor. Sarada responde que sí, más o menos, aunque comparado con su ojo derecho, la diferencia sigue siendo enorme. Boruto le pregunta por qué menciona eso ahora. Sarada le responde que nunca se disculpó como correspondía. Imagina que debió de haber sido muy duro para él. Boruto responde que al final todo salió bien y que, siendo sincero, en aquel momento estaban ocurriendo tantas cosas que mirarla a los ojos era lo último en lo que pensaba. Luego, después de decenas de episodios, vemos sonreír nuevamente a Boruto, quien bromea con Sarada diciéndole que físicamente era bastante linda. De hecho, era cualquier cosa menos común y corriente. Sarada, también sonriendo, le dice cariñosamente que es un tonto. Dejando ese pequeño momento romántico de lado, Boruto vuelve a ponerse serio. Kode irá tras ella. Le explica que es lo más probable. Todo indica que planea entregarla a los Shinjus como rehén para utilizarla como cebo y atraerlo. Además, durante la pelea contra Mamushi, Kode dejó marcas de sus arañazos por toda la aldea. Existe un enorme riesgo de filtración de información y nadie sabe exactamente dónde podría aparecer. Boruto explica que deberían eliminarlas utilizando el Sukunai Kona de Kawaki, aunque incluso encontrarlas representa una tarea monumental. Sarada entiende la situación y deduce que por eso fueron a hablar lejos de la aldea. Boruto responde que sí, pero que también quería entregarle algo. Entonces le da varios de los marcadores que utiliza para ejecutar el Hiraishin. Su plan es permitir que Kode la capture deliberadamente. Lo más probable es que la lleve al escondite de los Shinjus y cuando eso ocurra, Boruto podrá localizarla gracias a esos marcadores. Sarada comprende el plan. Boruto le explica que una vez esté en ese lugar, deberá deshacerse del marcador para que él
pueda detectar con facilidad el chakra que dejó impregnado en él. Si alguien lo tiene encima, la detección se vuelve mucho más difícil. Sarada entiende perfectamente. Boruto solo le pide una cosa más: que nunca pierda la esperanza, pase lo que pase. Volviendo a la guarida de los Shinjus, es Hidari quien está con un libro, y Jura, curioso, le pregunta qué está leyendo, puesto que ha estado con eso mucho últimamente y le presta demasiada atención. Además, siempre es el mismo libro. ¿Acaso es tan interesante para leerlo una y otra vez? Hidari le dice que no, solo está mirando. Jura, un poco entrometido, quiere ver qué es, y aunque él no lo va a entender, nosotros sí. Y es que Hidari está viendo un libro con fotos de gatos. Jura dice que ahí no hay nada, ni una pizca de información. En cada página solo hay gatos. Hidari le dice que sí, se lo dijo, solo está mirando. Jura le dice que es un tipo muy extraño, a lo que Hidari le pregunta qué piensa cuando los ve. Jura le responde que no hay mucho que decir. Al no haber palabras, no puede interpretar nada. Hidari cierra con una pregunta letal: ¿acaso no les parecen lindos? La mirada de Jura, creo, lo dice todo. Hago un paréntesis, aunque dudo que alguien no lo entienda, pero bueno. A Sasuke le gustan los gatos. Se lo ha visto varias veces dándoles de comer o simplemente mientras descansaba. Otra vez en la aldea con Inojin, se encuentra con Amado, quien le da un pergamino para que le entregue a ese colaborador que tiene Boruto. Inojin le dice que, aunque se lo pida a él, es difícil porque no sabe su ubicación y que tal vez sería mejor dárselo al mismo Boruto. Amado le dice que está bien, si es un shinobi entenderá de inmediato. La importancia de esos datos, cuando los vea, los comprenderá. Inojin, quien está con la rana de Koji, dice que es raro ver a Amado caminando por la aldea y le pregunta a Koji qué cree pasará. Este último dice que no lo sabe, es un terreno desconocido y no ha tenido ninguna actualización de las 10 direcciones. Francamente, no le encuentra sentido. Inojin le pregunta qué debe hacer con ese pergamino, a lo que Koji le dice que por ahora se lo entregue, pero solo para estar seguros hasta tener otra actualización de las 10 direcciones, no lo abrirá. Usando el jutsu de invocación, Koji recibe tanto a su rana como el pergamino, el cual recoge del piso. Sin embargo, de un momento a otro lo suelta, y es que algo vino junto a ese pergamino. Reaccionando rápido, Koji ataca, pero quien está detrás de él es nada más y nada menos que Kawaki, quien no tiene que hacer ningún movimiento porque la rana de Amado, mencionando unas palabras, desactiva, sí, como escuchan, desactiva a Kashin Koji, quien queda tirado en el suelo tras perder totalmente el conocimiento. Kawaki menciona que es un fastidio. Koji también tenía un comando de apagado de emergencias. Amado dice que lo transferirá al laboratorio usando la función de invocación, que él también toque a la rana a menos que quiera quedarse ahí. El capítulo termina con Amado llevándose a Koji, quien era el as de Boruto gracias a las 10 direcciones, y Kawaki diciéndole a Amado que definitivamente es un científico loco. Bueno, así se nos ha ido este capítulo 35 de Boruto 2 Blue Vortex, un capítulo que continúa la transición tras el final del arco de Mamushi, pero que ha sido además sumamente curioso y determinante para el futuro de la obra. Iré al grano con lo que mencioné al principio sobre Jura, Hidari, Sasuke y Naruto. ¿Cómo decirlo para que no suene tan ridículo? Aunque también cabe aclarar que esto, más que una teoría, es una pregunta que les hago a ustedes. ¿No es posible que Jura tenga alguna conexión con Naruto? Y cuando digo conexión me refiero a algo muy profundo, más de lo que imaginamos. Es decir, creo que lo que sucede con Jura al día de hoy, luego de haber visto esta conversación con Hidari, no es una simple casualidad. El tipo tiene una extraña conexión con la aldea. Su objetivo es el mismo Naruto Uzumaki,
sin una explicación aparente y ahora de la nada, también tiene una conexión con Hidari, quien está basado en Sasuke, al decir que sin él se sentiría solo. Una conversación que más de una vez hemos escuchado entre Naruto y el Uchiha. Repito, lo sé, es ridículo, no tiene sentido porque incluso Hura no se parece en nada a Naruto. Sería insólito que tuvieran alguna conexión de ese tipo como los otros Shinjus tienen con las personas atrapadas en los árboles. Pero no sé, todo es muy raro. Esta escena por algo sucedió, no fue una escena cómica que simplemente estuvo en el capítulo. En fin, me encantaría que me digan qué opinan al respecto. No sé qué conexión habrá o cómo siquiera sería posible. El simple hecho de que instintivamente Hura quiera a Naruto es muy raro de por sí, porque no hay, en teoría, nada que los una. Pero bueno, cuéntenme qué opinan ustedes. Con respecto a todo lo otro, el episodio estuvo muy bien. El momento entre Boruto y Sarada era necesario para que Boruto le contara lo de Kode. Y además, no está mal volver a ver sonreír a Boruto después de tanto tiempo. Lo que obviamente encendió las alarmas fue lo que pasó con Koji, porque al ser desactivado, Boruto perdió a su colaborador más importante. A partir de ahora las cosas serán muy distintas, puesto que sin las 10 direcciones es imposible adelantarse a los hechos. Todo dependerá de Boruto, Sarada, Shikamaru y los demás. La pregunta es, ¿para qué Amado quiere a Koji? O mejor dicho, ¿por qué quitarlo del medio? La única respuesta que encuentro es que este episodio 35 es un antes y un después en la obra debido a la posición que Koji tenía dentro de la misma. Por esto y por la trascendencia e importancia que puede tener este capítulo de cara al futuro, mi calificación es un 7. Hay que ver cómo desarrollarán todas las cosas que han sucedido aquí, pero ahora mismo considero positivas las decisiones que han tomado. Me encantaría que me dijeran qué les ha parecido a ustedes, qué piensan sobre la posible conexión entre Hura y Naruto, lo que pasó con Koji y el momento entre Boruto y Sarada. También por favor dejen su calificación del episodio del 1 al 10. Si les gustó ver este capítulo conmigo, les pido por favor que dejen su pulgar arriba en el video, es solo un clic y les toma un segundo. Luego de eso ahí sí leo sus opiniones, sensaciones, teorías, calificación y lo que les dejó este episodio 35 abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.